que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, déme darle rápidamente un recordatorio de Héctor Gallego, el cura párroco de Santa Fe. Sí. Don Héctor, o Héctor, como nosotros le decíamos, vivió una época de 1900, estos que estamos narrando ocurrió en el año 71, la desaparición y el secuestro de Héctor. Pero Héctor fue parte importante de la organización de los campesinos, que anteriormente en Veraguas la hizo el Partido Comunista, con las ligas campesinas. Pero había una cantidad enorme de gente que vivía en tierras privadas como precaristas. Y entonces, cuando se da la salida de Boris Martín, asume la conducción Torrijos, pero Torrijos era una fracción importante de las Fuerzas Armadas, pero no era todas las Fuerzas Armadas. Claro. Había gente de derecha y formada en las escuelas de represión. Y en el año 71, nosotros emprendimos la reforma agraria. Y Héctor era un hombre que impulsaba la organización y conversaba con nosotros. Es más, usted pregúntele al doctor Nicolás Barleta, que en esa época era el director de planificación del... Que era incluso amigo de él. Sí, como no, él iba al ministerio y el doctor Barleta le conseguía presupuesto para trabajar en lo que había que trabajar y ayudarlo en agua. Él era un hombre preocupado de verdad, porque los más pobres tuvieran tierra, y se enfrentó a los poderes, igual que nos enfrentamos nosotros a los terratenientes y los expropiamos. Y entonces se da esta desaparición y se crea un problema político. No da menos que con la Iglesia Católica. Y no solamente con la Iglesia Católica, sino con todas las fuerzas progresistas. Y después se va consolidando el mando de Omar Torrijos y continúa la transformación en el sector agropecuario. Después de esto, nosotros expropiaríamos a la United Fruit Company. A la PAO primero, ¿no? A la Panama Boston primero. Primero la Panama Boston con 180.000, 250.000 hectáreas. Wow. Pero la United Fruit Company era en hectáreas solo número 2. Y posteriormente, en el 77, expropiaríamos 47.000 hectáreas aquí en el área de Pacora Chepo, hasta Chepo. Todo lo que quiero decirle es que Héctor, sin duda alguna, era un transformador en el campo. Pero eran tiempos difíciles. Y en un proceso, igual que él, nosotros también perdimos gente. Es un proceso de verdad. Uno vive o muere. Así de simple. Bien. Y Héctor siempre tendrá nuestra... Yo le aseguro que mucha de la gente que hoy habla de él le tendría miedo si lo hubiera conocido. Nosotros le tendríamos aprecio y sentimos su desaparición como nuestra. Bien, hay un proceso de primarias que arranca este domingo. Le doy las cifras, Fernando, y algunas cosas que debe usted utilizar para mirar. Usted puede pensar en ella y tener sus opiniones, pero sus opiniones son tan buenas como las de cualquiera de nosotros. El domingo por la noche ya sabremos con certeza quién estaba más cerca de la verdad. Bien. El Partido Nacional Democrático, el partido más grande, entra a primarias. Están suspendidas todas las actividades proselitistas. Como consecuencia de eso, nosotros no vamos aquí a dar ninguna predicción de absolutamente nada. Ya todo está dicho en este proceso. Es un partido con 731.267. Dice alguna gente que es un gigante con pies de palo y que el tamaño no importa. Bueno, el tamaño siempre importa, para lo que sea. Sí. No se engañen en eso. Porque ahí yo veo gente que cuando dice, no, que los perfumes, los hombres bajitos como yo, que somos primos hermanos del piso, bueno, le dicen, no, es que el perfume más caro viene en envases pequeños. El tamaño importa, igual que un muchacho de 6 pies, bien parecido. No hay la menor duda que tendrá más novias que los que somos chiquitos y son feos. El tamaño sí importa, siempre ha importado. No caigan en esas trampas tontas. Bien, de eso 379.479 son mujeres y 351.000 son hombres. Dice que se parece mucho a la distribución poblacional. En Panamá hay más mujeres que hombres. Levemente, pero sí. Levemente, pero hay. Y aquí en esto lo hay. Para esta votación del domingo, hay 1.100, estoy usando información oficial, para que
Del propio Tribunal Electoral que mandó eso. Y también me la mandaron de las estructuras del Partido Revolucionario Democrático. Hay 1.665 centros de votación. Las 12 mesas con más votaciones están una en Panamá, otra en Panamá, en Las Garzas y en la Escuela Virgen de Guadalupe en el centro de votaciones, con más de 5.700. Hay 1.978 mesas de votación. Se postularon 8 candidatos a presidente, 129 diputados, candidatos a diputados, de los cuales se elegirán 43. Hay 212 alcaldes, candidatos, de los cuales se elegirán 59. Representantes, candidatos, se elegirán a candidatos. Quiero decir que no es que se van a elegir. No van a elegir. No, entonces son candidatos. Hay 1.802 candidatos a representantes, de 637. Total, hay concejales 35, que se eligen 11. Hay 2.186 candidatos en esta gran elección que se va a hacer, de los cuales hay un grupo que no está aquí. Usted me pregunta por qué solamente 43 diputados, siendo 71. Bueno, porque el Partido Revolucionario Democrático en algunas áreas dejó espacio para gente que van a ser designadas por una comisión a través de un procedimiento que estableció el reglamento, y otras para las negociaciones de las que vienen. Bien. Además de eso, un dato importante es que de estos 731.000 inscritos en el Partido Revolucionario Democrático, aptos para votar el día domingo, 170.888 son entre los 18 y 30 años. Cerca de un 20%, un poquito más, es menor de 30 años. O sea, un partido de mucha gente joven. Sí. Las provincias, ahí están los números por provincia. La provincia de Panamá Oeste tiene 102.000, Panamá 211.000, preste la atención al comportamiento electoral ahí. En Panamá Oeste 112.000, en Veragua 54.000, en Boca del Toro hay 39.000, en Chiriquí hay 89.000. ¿Qué debe usted mirar aquí? Primero, el porcentaje de votación. ¿Cuánto porcentaje de este inmenso mundo de 731.000? Voy a usar los números redondos, porque sí, nos ahorramos tiempo y le es más fácil retenerlo a usted. Piense lo siguiente: cada 1% de votación, 1, 2, 3, 4, 5, es 7.312 PRDs. El 10% es 73.126. Entonces, si eso es así, el 20% es el doble de 73.000, que es aproximadamente 146.000. El 20%. El 25% pues será unos 200 y tantos mil. El 30% será unos, multiplique eso por 210.000. 200 y tantos mil. El 40% de esos son como unos 30%, son como 290.000, 40%. Nuestro cálculo, visto en las movilizaciones y en las proyecciones que tenemos, es que podría estar votando cerca del 40% del electorado, que es una cosa gigantesca. Pero si el PRD llega al 25%, créalo, que es una gran movilización. Si llega a 40%, es una decisión extraordinaria. Y si llega por encima del 50%, es una estructura, una votación gigantesca. Es la muestra representativa más grande que usted puede imaginarse. Tendremos una idea del comportamiento de la fuerza electoral del colectivo, provincia por provincia, distrito por distrito, y podremos tener una apreciación de la capacidad de movilización. Este es el partido, junto con el Partido Panameñista y junto con Cambio Democrático y de último RM, hablo de último en el sentido de estructura organizativa territorial. Este es el partido con mayor capacidad territorial. Eso es lo que vamos a medir. Y después, el segundo elemento importante es si vota el 10%, si vota el 20%. 292.000 son el 40%. Que casi 300.000 personas es considerable. Todo partido junto. Sí. Es importante decirle que entonces lo que vamos a mirar es cómo se distribuye entonces el voto.
Lo importante siempre como variable es la movilización del partido. La segunda es la distribución entre los 8 candidatos presidenciales, que lo vamos a mirar numéricamente. Usted va a ver, sin duda alguna, una movilización nacional, Fernando, grande, grande. Usted me dice, bueno, ¿cuál sería su estimación? Yo 40%. ¿Por qué lo digo? Para escoger el actual Comité Ejecutivo Nacional y toda la votación que se hizo, votaron más de 300.000 PRD. Ahora que va a escoger su oferta electoral, sin duda alguna, hay mucho más interés. Y además va toda la oferta electoral. Así que la capacidad de movilización territorial, la cantidad de... Y eso tiene un costo, calculado en 3 millones de dólares. Hay gente que dice, bueno, es que en RM se gastó... No, la cifra oficial, la cifra que escuché, 1.3 millones. Bueno, la democracia, si usted mira, la democracia, estos valores son insignificantes para la estabilidad democrática de un país. Cuando uno pierde la democracia, queda como Venezuela. ¿Usted quiere ver? El costo de Venezuela, lo que está haciendo, es 1000 veces. Sí. No digo 1000 veces. No tiene precio. No tiene precio, hombre. Y si lo tiene, es infinito. Entonces no es el costo tanto en per se. Entonces vamos a mirar a las movilizaciones, el entusiasmo, la disciplina y al final del día estos actos normalmente son pacíficos y no tiene por qué no serlo. Y viene entonces la prueba de ácido del proceso electoral de cualquiera. La prueba de ácido está en quién gana y si los que pierden saben reconocer que perdieron. Claro. Al final la democracia interna de un partido... ¿Y cómo va a ser la reconstrucción después? Sí, La la democracia no reconciliación. se trata nada más de ganar. Se trata de que si uno pierde, debe saber perder. Y entonces, en estos procesos gana el que más votos tiene, punto. Ya. No hay tutía en eso. Y lo siguiente de la recomposición del PRD no está dado por las elecciones. Hay indicadores en el proceso electoral por la diferencia que puede existir entre una fuerza y las otras, de cómo se va a comportar. Sabremos el domingo algunas cosas, pero será la capacidad de quien gane las elecciones, Fernando, de poder, en primer lugar, recoger sus muertos y sus heridos y regular la unidad de ese colectivo que entra a una importante fase de su desarrollo político y que se resuelve ¿cómo? En las urnas. En las urnas, exactamente. Y eso es lo que nosotros aspiramos que se resuelva también en Cambio Democrático y en el Partido Panameñista. Ya se resolvió para presidente, en RM, y para la otra forma se resolverá el 3 de julio, 4 de julio, 5 de julio. 5 de julio. Domingo, 1 de julio. Entonces, ahí tendremos entonces ya esta situación. En el caso del PRD, 2 de julio. vamos a seguir la confrontación, la movilización, el entusiasmo. No hay la menor duda de que va a haber mucho entusiasmo, mucha más que en otros partidos, porque este es el partido más grande. Y además de eso, en el tiempo, en los próximos días veremos la unidad que se crea. Hay gente que pierde y sabe perder, hay gente que pierde y no sabe perder. En fin, hay de todo. Y el PRD no es ajeno a los vaivenes de la vida nacional, sobre todo con una membresía tan grande. Nosotros deseamos que le vaya bien. Nosotros no vamos a indicar aquí, porque estamos estos 3 días, vamos a analizar después cómo se distribuye esto, cuántos jóvenes votaron, cuántos dejaron de votar, quiénes salieron de candidatos. Y al final de esto, debe saber usted que faltan 2 primarias fundamentales en la ecuación política. Uno, la primaria de Cambio Democrático, en la cual hay un candidato que no acaba de entender que el que gana debe tener los votos. Claro. No las vota. Ni la ley tergiversada para... No, es voto, punto. Si usted ganó con voto, ganó, pues se acabó. Y el panameñismo. Además de eso, en los partidos más pequeños hay movilización y a 1 o 2 de ellos tendrán sus candidatos propios. Habrá 3 candidatos independientes. Fíjese cómo se mueven los independientes. Ya la distancia entre el primero y entre el tercero y segundo es de apenas mil y tantos. Mil y tantas firmas. Y le digo que la tendencia es al ascenso
de la doctora de la Profesora Gordón. profesora Gordón. Bueno. Creo que esa es la tendencia. De manera que le deseamos suerte Sí. al Partido Rosario y a su comité organizador en estas elecciones y estaremos dándole los análisis de lo que ocurra. Bueno.